Observemos este ejercicio. La siguiente cercha se sostiene mediante un rodillo en A, aquí está el punto A, y este es el apoyo de rodillo, y un pasador en B, aquí está el punto B, y este es el apoyo de pasador. Determine las fuerzas internas en las barras de la cercha. Bien, sabemos por la teoría que tenemos dos métodos de análisis para determinar fuerzas internas en cerchas. Uno es el método de los nudos y otro es el método de las secciones. En este caso usaremos el método de los nudos, que es el que se utiliza para determinar la fuerza en todas las barras de la cercha. El método de las secciones es solamente para algunas barras. Entonces usemos el método de los nudos. Este método nos dice que debemos identificar, para comenzar, un nudo al que le lleguen no más de dos barras incógnitas y por lo menos una fuerza conocida. Si observamos el nudo D, efectivamente hay una fuerza conocida de 300 newtons y hay dos incógnitas, es decir, dos barras cuya fuerza interna desconocemos. Entonces vamos a comenzar haciendo el análisis de equilibrio en el nudo D. Vamos a escribir acá nudo D, vamos a dibujarlo. Aquí está el nudo D, hay una fuerza vertical hacia abajo de 300 newtons y vamos a suponer que las incógnitas, esta fuerza FDC y esta fuerza FDA, son de tracción. Inicialmente siempre las suponemos de tracción. Una fuerza de tracción jala el nudo. Ahí están las dos fuerzas. Esta sería la fuerza FDA desde D hacia A. Y esta fuerza de acá sería la fuerza FDC. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es descomponer cualquier fuerza inclinada que tengamos en una componente vertical y una componente horizontal. ¿Esto por qué? Porque las herramientas con las que contamos para el análisis son sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, todas las fuerzas que entren en nuestro análisis del nudo tienen que estar o tienen que ser horizontales o verticales. Bien, aquí hay un ángulo alfa, que sería este ángulo de acá. Necesitamos ese valor para sacar estas componentes, ¿no? Horizontal y vertical. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Si sacamos la función tangente de acá del dibujo, tangente de alfa, vamos a visualizar acá un triángulo grandote, tangente del ángulo alfa, el cateto opuesto, que sería este lado, o sea 3 metros, dividido entre el cateto adyacente, que sería este otro lado, que es 4 metros. 3 dividido entre 4. De ahí obtenemos el ángulo alfa al despejar acá, ¿no? La inversa de la tangente de 3/4.
36. Vamos a manejar dos decimales, 36.87 grados. Bien, eso vale alfa. ¿Cuánto va a valer esta componente horizontal de esta fuerza F de C? Como está adyacente al ángulo alfa, las fuerzas adyacentes trabajan con el coseno, ¿no? Eso viene de la expresión coseno igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Si de ahí despejamos el cateto adyacente, mandando la hipotenusa a multiplicar, el cateto adyacente quedará igual a hipotenusa por coseno. Esto es lo que vamos a aplicar. Este adyacente al ángulo alfa en este pequeño triángulo es igual a la hipotenusa, que es F de C, por coseno de alfa. Vamos a colocar acá su nombrecito. Hipotenusa es la fuerza F de C por coseno de alfa, y ya sabemos cuánto vale alfa. Bueno, si esta componente trabaja con coseno, la otra componente trabajará con la otra función, que es seno. F de C por seno de alfa. Ya están descompuestas las fuerzas en horizontal y vertical. Ahora podemos aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio en el nudo D. Esto es el nudo D. Por ejemplo, si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales o en Y igual a 0 y decimos que las fuerzas que apunten hacia arriba sean positivas, vamos a tener: esta fuerza es vertical y apunta hacia arriba, se llama F de C seno de alfa. Luego tenemos esta fuerza que es vertical y apunta hacia abajo, negativo 300. Y observamos que no hay más fuerzas verticales. Esta ya no existe, y esta componente es horizontal, no entra. Esta fuerza incógnita es horizontal, no entra. Así que esta sumatoria igual a 0. Despejamos F de C. En primer lugar, el 300 va a pasar al otro lado como positivo. Y en segundo lugar, esto que está multiplicando se va a ir a dividir. $300 dividido seno de alfa. Que es 36.87. Notamos un número peculiar, 499.9988. Es porque habíamos redondeado el valor de alfa. Esto debería ser 500. Y lo vamos a poner así, 500. ¿En qué unidades estamos trabajando? En newtons, 500 newtons. Esa es la fuerza interna en la barra de C. Es esta barra de acá. La vamos a pintar en el modelo. Para que llevemos cuenta de que esa barra ya no es incógnita, ya está determinada. Bien, el resultado quedó positivo. Eso significa que el esfuerzo interno en la barra es de tracción. Vamos a encerrar con color rojo y vamos a escribir la palabra tracción. Esta fuerza interna es de tracción. Bien, continuemos.
podríamos hacer una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, nuestra otra ecuación. Y vamos a suponer que las fuerzas que apuntan hacia la derecha son positivas. Está nuestra incógnita F de A. Otra fuerza que apunta hacia la derecha es esta componente de acá, F de C coseno de alfa. Positivo, F de C coseno de alfa. Y vemos que no hay más fuerzas horizontales, igual a 0. F de A más F de C ya tiene un valor, 500 positivo, por coseno de alfa, igual a 0. Simplemente todo esto que está sumando con positivo lo pasaremos al otro lado con negativo. Entonces queda F de A igual negativo 500 por coseno de alfa. Eso resulta menos 500 por coseno de 36.87. Menos 399.999 sería menos 400. Es decir, negativo 400 newtons. Cuando un resultado nos queda negativo, significa que el esfuerzo interno en esa barra es de compresión. Vamos a encerrarlo con color azul y a escribirle la palabra compresión. Además lo vamos a identificar acá. Es la fuerza F de A, entre D y A. Es la fuerza interna en esta barra. Entonces ya tenemos dos fuerzas internas descubiertas. Vamos a continuar. Tenemos que pasar a un nuevo nudo. Si analizamos el nudo C, tenemos una fuerza conocida y dos incógnitas. Recordemos que tenemos que tener no más de dos incógnitas y por lo menos una o más fuerzas conocidas. ¿Listo? El nudo C parece bien, vamos allá entonces. Colocamos acá nudo C, vamos a dibujarlo. Ahí está el nudo C. Acá hay una fuerza, la fuerza DC, que es de tracción y vale 500. Una fuerza de tracción jala al nudo y vale 500. Hay dos incógnitas que suponemos inicialmente que son de tracción. Esta es una incógnita de tracción y esta es otra incógnita de tracción, supuestamente igual al comienzo. Esta es la fuerza de CAB, FCB. Y esta de acá sería la fuerza CA. Bien. Aquí no olvidemos está el ángulo alfa, que por cierto, como estas dos distancias son iguales, alfa se repite acá. Y también
se repetiría acá arriba. Eso es porque esta línea tiene la misma dirección antes y después del nudo y está formando un ángulo con la horizontal en ambos casos. Es el mismo ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, la componente horizontal de esta fuerza está adyacente al ángulo. Entonces se llamará FCB. Ya dijimos que cuando es adyacente es hipotenusa por coseno. La hipotenusa es FCB por coseno de alfa. Y por lo tanto la otra componente será hipotenusa seno. FCB seno de alfa. Aquí abajo vemos con FCA tiene una componente vertical y una componente horizontal. Notamos que la componente vertical es opuesta al ángulo alfa en este pequeño triángulo y cuando es opuesto trabaja con la función seno. Es decir, el cateto opuesto es la hipotenusa por la función seno de alfa. Entonces esta fuerza será hipotenusa FCA por seno de alfa. Si esta fuerza trabaja con la función seno, la otra trabajará con la función coseno. FCA coseno. Muy bien, ya están identificadas nuestras fuerzas. Vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 las que apunten hacia la derecha positivo. Nos queda pendiente descomponer la fuerza inclinada de 500. Una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal sería igual que esta línea, está adyacente al ángulo. Adyacente. Hipotenusa por coseno. Entonces, esta componente, que sería esta de acá, sería hipotenusa coseno de alfa. Por lo tanto, la otra componente va a ser hipotenusa seno. Esta es esta componente. Bien, ahora sí podemos aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, las que apunten hacia la derecha positivas. Tenemos como fuerza esta componente FCA coseno de alfa. Tenemos esta otra fuerza FCB coseno de alfa, también apunta hacia la derecha. Luego tenemos esta fuerza 500 coseno de alfa, pero apunta hacia la izquierda. Y no hay más fuerzas horizontales que estas tres. Las otras son verticales o las inclinadas originales. Entonces esto queda igual a 0. Aquí notamos que todas están trabajando con coseno de alfa. Podríamos factorizar coseno de alfa y nos queda FCA más FCB menos 500. Igual a 0.
si dividimos ambos miembros entre coseno de alfa, esto se va a hacer 1 y esto sigue siendo 0. Y la ecuación quedaría FCA más FCB menos 500 igual a 0. Es una ecuación con dos incógnitas. Le vamos a llamar ecuación 1. La dejamos ahí porque no podemos resolver una ecuación con dos incógnitas. Vamos a generar otra ecuación y recién vamos a usar esta ecuación 1. Bien, la segunda ecuación que vamos a generar es con una sumatoria de fuerzas horizontales. Ya usamos verticales ahora. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Vamos a suponer que las que apunten hacia arriba sean positivas. Fuerzas verticales tenemos acá FCB seno de alfa luego tenemos negativo FCA seno de alfa aquí también tenemos negativo 500 seno de alfa. Igual a 0, no hay más fuerzas verticales que esas tres. Como todas están multiplicadas por seno de alfa, podríamos hacer algo parecido a lo que hicimos acá. Factorizamos el seno, dividimos ambos lados entre seno y esto nos va a quedar simplemente FCB menos FCA menos 500 igual a 0. Nuevamente una ecuación con dos incógnitas. Le vamos a llamar ecuación 2. Si unimos la ecuación 1 con la ecuación 2, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso sí se puede resolver y es lo que vamos a hacer justo ahora. Vamos a escribir así: de la ecuación 1, está acá, vamos a despejar FCA. Entonces, la ecuación 1 dice FCA más FCB menos 500 igual 0. Si despejamos FCA queda FCA, el menos 500 pasa como 500 positivo y el positivo FCB como negativo FCB. A esto le vamos a llamar 3 y vamos a reemplazar 3 en 2. En 2. Aquí está la ecuación 2, FCB menos FCA, pero FCA ya tiene un valor a medias, que es este de acá. FCA igual 500 menos FCB. Menos 500 igual a 0. Y si notamos, ahora tenemos una ecuación con una sola incógnita. Vamos a despejar FCB. Negativo 500 menos por menos más FCB menos 500 igual a 0.
FCB más FCB, 2 FCB, menos 500, menos 500, menos 1000, igual a 0. Despejamos FCB, menos 1000 pasa como positivo 1000 y el 2 va a ir a dividir. Finalmente queda FCB igual a positivo 1000 dividido entre 2, 500 positivo newtons. Como resultó positivo, la fuerza interna es de tracción. No nos olvidemos, tracción positiva. Vamos a usar el color rojo y escribimos la palabra tracción. Es la fuerza FCB. Vamos a ir pintando acá de C a B. Es esta fuerza que ya la tenemos entonces descubierta. Continuemos. Como ya conocemos el valor de FCB, podemos reemplazar este valor ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, donde está FCB, y nos va a quedar una sola incógnita, FCA. Vamos a reemplazar en la ecuación 1. Reemplazamos FCB en la ecuación 1. La ecuación 1 dice FCA más FCB menos 500 igual a 0. FCB, que acabamos de sacarlo, vale 500 positivo. Aquí nos quedó más 500 menos 500. Esto es 0 y por lo tanto FCA, vamos a ponerlo a este lado, resultó 0. Se llama fuerza nula, es un elemento de fuerza nula o fuerza cero, FCA. De todos modos vamos a anotarlo acá como ya conocido. Sabemos que es 0. Bien, nos queda una sola última barra, la barra AB, para determinar su fuerza interna. Entonces, si analizamos el nudo A, tenemos dos fuerzas conocidas y aquí hay una incógnita que es la fuerza en la barra y aquí hay otra incógnita que es la reacción del apoyo. Entonces podemos ir a ese nudo, el nudo A, y analizar su equilibrio. Nudo A. Vamos a dibujar el nudo. Aquí tenemos la fuerza dA. ¿Dónde está la fuerza dA? Es 400 de compresión. La anotamos siempre saliendo del nudo, como si fuera de tracción, pero anotamos su valor, menos 400. La otra fuerza también la anotamos como saliendo, es la fuerza CA, vale 0. Y nuestra incógnita, que es la fuerza AB, la anotamos como si fuera de tracción, jalando el nudo.
la fuerza FAB, y no hay más fuerzas actuando ahí. Aquí si aplicamos una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, las fuerzas que apunten hacia arriba van a ser positivas. Tenemos FAB y vemos que la única otra fuerza vertical sería la componente vertical de esta fuerza inclinada, esa componente. Pero como la fuerza inclinada vale 0, cualquiera de sus componentes va a ser 0 también. Entonces, igual a 0, y queda finalmente que la fuerza FAB también es una fuerza nula, fuerza 0. Volvemos a nuestro gráfico y la podemos pintar como conocida. Muy bien, ya tenemos las fuerzas internas en todas las barras. Finalmente lo que vamos a hacer es un diagrama resumen mostrando esas fuerzas. Aquí hay una fuerza de 300 newtons. Aquí hay reacciones que no hemos necesitado calcular porque el ejercicio no nos pedía calcular las reacciones, nos pedía calcular las fuerzas internas en las barras. Nos dedicamos exclusivamente a eso. DC es tracción, DC es esta fuerza, tracción. Vamos a usar el color rojo y anotamos su valor, DC 500. Newtons. CB está por acá, también es de tracción, también es 500. DA está por acá. DA es 400 compresión. Toda esta barra es 400 newtons compresión. Vamos a poner un pequeño signo negativo que indica compresión. Finalmente estas dos barras, la barra CA, acá está la barra CA, es nula, y la barra AB también es nula. Simplemente las marcamos con color gris y ponemos 0 newton y 0 newton. Son barras con fuerza 0. Y ese sería el resultado final del análisis.